Bueno, buenos días. Yo soy Natia Niklichek, residente de primer año de oftalmología y vamos a conversar hoy día de herpes corneal. De forma de introducción, la familia de herpes es una gran familia de doble hebra de ADN. El ADN está rodeado de una cápside y la cápside rodeada de tegumento y envoltura. Esta está formada por una capa lipídica y glicoproteínas. Las glicoproteínas son las principales en hacer la fusión con la membrana celular y así hacer que se introduzca el virión a la célula. Las más importantes de la familia son la alfa herpes viridae, que dentro de eso está el herpes simple 1 y 2 y la varicela zoster. Y lo importante de este grupo es que tienen una predilección al tejido neuronal y tienen una capacidad de mantenerse latente por toda la vida del huésped dentro de los ganglios sensitivos. También el citomegalovirus de la familia beta va a tener compromiso ocular. El resto de los herpes en realidad no nos van a importar tanto en oftalmología. El ciclo vital del virus se resume en tres pasos: la primoinfección, la latencia y la recurrencia. En la primoinfección, la transmisión va a ser por contacto directo de lesiones de la mucosa, ya sea de la boca, nariz, ojos o genitales. El virus, como no es capaz de atravesar la queratina, se queda en las células de la mucosa, habitando ahí hasta que después va eh, por las neuronas hacia el ganglio sensitivo. La mayoría de las veces la prima infección es asintomática, pero cuando hay clínica, lo típico es que en el virus herpes simple va a haber una gingivostomatitis herpética o herpes labial, y el virus de varicela zoster se manifiesta como la varicela. Y el herpes viene del griego erion, que es de reptar, y claro, el virus tiene la capacidad de transportarse retrógradamente por los nervios hacia los ganglios sensitivos y ahí quedarse en la latencia, que puede ser muchos años hasta que se producen las recurrencias, que pueden ser varias veces en la vida. Y también tiene la habilidad de diseminación vesicular, donde se moviliza hacia otras regiones mucosas, que va a ser importante en la transmisión. El 35% de los infectados por la familia alfa herpes viridae se va a tener recurrencia. Y esta recurrencia se produce porque se transporta de forma anterograda desde el ganglio hacia la mucosa. Aquí la patogenia va a ser que se produce una lisis celular por efecto viral y también por una respuesta inmune. Y la clínica es muy variada, pero lo importante es que es de alta morbilidad. El virus herpes simple es la primera causa de severa ceguera por eh, causa infecciosa, y el virus varicela zoster produce la neuralgia del trigémino, que es de muy mala calidad de vida, y la queratopatía neurotrófica, que también es muy compleja de manejar. El virus herpes simple a nivel mundial se encuentra en el 90% de los pacientes que están seropositivos a los 60 años, el 30% seropositivo bajo los 5 años, y como les decía, la principal manifestación clínica de la primoinfección es la gingivostomatitis y el herpes labial. Eh, Esto lo comentamos recién, y la morbilidad se asocia al 10% de la causa ceguera por daño corneal. La recurrencia en el herpes simple a los 2 años de 20%, a los 5 años es de 40% y a los 7 años es de 67%, y va a depender de distintos factores que modifican la enfermedad, principalmente la susceptibilidad del huésped. Entonces tenemos la inmunosupresión, pacientes que tengan trasplante de órganos, diabéticos, SIDA o medicamentos inmunosupresores. Los niños y los atópicos son importantes porque se asocia a más recurrencia, las recurrencias son más graves y también se asocian acá a casos bilaterales. De hecho, los niños tienen riesgo 3 a 4 hasta el 26% versus los adultos, que es hasta el 12%. Y hay factores estresores inmunes como la fiebre, el estrés emocional y otras infecciones concomitantes como la influenza y el sarampión, que lo que se describe es que como hay una disminución de la respuesta inmune local, es más fácil para el herpes infectar simultáneamente. También la menstruación, trauma y cirugías, la exposición solar y medicamentos
como los corticoides tópicos o sistémicos, que en realidad no tengo claro cuánto es lo que aumenta el riesgo de recurrencia, pero lo que se describe en realidad es que el uso de corticoides tópicos en la queratitis estromal aumenta el riesgo de que se ulcere y se produzca la queratitis estromal necrotizante. También el uso de análogos de prostaglandina se ha asociado a personas que no tenían el antecedente de herpes simple, que se manifieste como una recurrencia. Al suspender la prostaglandina se cede el cuadro y al reiniciar las prostaglandinas vuelve a aparecer el cuadro de herpes simple. Por lo tanto, ahí hay que evaluar cuando es necesario usar hipotensores oculares, otras terapias alternativas. La guía de la Academia del 2014 sobre el manejo del herpes simple, se han visto algunas relaciones con procedimientos quirúrgicos, pero no hay tantos estudios acabados sobre cirugía refractiva. Sí se han descrito algunos reportes de casos, como en el LASIK, que el primer día postoperatorio se asoció a queratitis epitelial, varias semanas después del operatorio, queratitis estromal. Hay 2 casos reportados de Jack láser y capsulotomía, un caso de trabeculoplastía con argón láser, y en PRK, aquí hay una serie de casos de 20 pacientes que demostró un 25% de recurrencia a los 17 meses. Acá lo más importante es en la PKP, que el 32% se ve un 32% de recurrencia a los 4 meses y a los 44% a los 21 meses. O sea, ahí hay un mayor riesgo evidente que eso ya es conocido. Pero clínicamente el virus herpes simple, ahora solamente nos abocamos al virus herpes simple, va a tener clínica en la prima infección, en la recurrencia y también va a tener secuelas. La primoinfección es, como les decía, asintomático principalmente, y cuando hay sintomatología puede ser ocular, puede ser conjuntivitis folicular, blefaritis, queratoconjuntivitis, queratitis punteada, y según el estudio HETS que les voy a comentar más adelante, se describió que también pueden aparecer dendritas en un 15% y queratitis estromal en un 2%. Las recurrencias, que son lo que vamos a ver nosotros más frecuentes, lo más común es blefaroconjuntivitis en un 83%. Las queratitis, endotelitis, queratobeitis, iridocyclitis y hasta retinitis puede ser una presentación clínica del herpes simple. Y las secuelas, que son en realidad lo que tratamos de evitar, que pueden aparecer en la cicatrización y la neovascularización corneal, secundariamente un astigmatismo irregular, puede haber una queratopatía neurotrófica, descompensación corneal con un edema corneal persistente, queratitis infecciosa secundaria, un glaucoma secundario que va a ser en general de difícil manejo. Ahora, desglosando los tipos de queratitis herpética, lo típico es que la queratitis herpética sea unilateral, pero en 3% puede ser bilateral, aumentando hasta un 40% en pacientes atópicos. Y la patogenia es infecciosa por el virus directamente y también por la respuesta inmune. La queratitis epitelial en realidad es las 3 capas de la córnea, va a tener el compromiso epitelial, estromal y la endotelitis. La queratopatía neurotrófica en realidad es una secuela, es una complicación de la queratitis herpética. Dentro de la queratitis epitelial, lo más importante que nos va a ayudar en la clínica son las técnicas de tinción. La fluoresceína, que es la que usamos habitualmente, va a poder evidenciar el defecto epitelial, que lo característico es la dendrita que está ahí, se ve bien clarita, que es esta forma de ramificación con bulbos terminales, y tiene difuminado en los bordes donde hay edema epitelial, que eso se puede sí teñir con la rosa de Bengala, que eso lo que evidencia son las células desvitalizadas. Entonces hay células que al principio hay edema corneal, donde ahí están las células desvitalizadas y posteriormente se van a ulcerar. Entonces la queratitis epitelial comienza con vesículas corneales. No es muy frecuente verlo porque es el estadio como inicial de la enfermedad. Son vesículas, microvesículas, que son muy similares a las que aparecen en la piel, y que estas van confluyendo, eh, formando estas como dendritas, pero no se tiñen con fluoresceína porque no hay defecto epitelial aún. Pero esto evoluciona a la úlcera dendrítica.
que forman las ramitas bien características y que son patognomónicas del herpes corneal. Eh, en general, bueno, lo importante es que ahí en el bulbo es donde se están replicando los virus y es donde podemos tomar mejor muestra en caso de hacer un estudio etiopatológico. Y es importante que la úlcera dendrítica está solo en el epitelio que se puede ver en la lámpara de hendidura que no compromete estroma. Estas pueden resolver en 2 semanas o pueden evolucionar a compromiso estromal o una úlcera geográfica. Es importante diferenciar la dendrita de la pseudodendrita. La pseudodendrita tiene la misma forma de árbol, pero no tiene con fluoresceína. Y aquí las causas pueden ser que haya sido un cuadro de herpes corneal que está cicatrizando, o sea, que ya está con una mejoría clínica, o también puede ser un diagnóstico diferencial, por ejemplo, de varicela zóster, o de otras causas de erosión corneal que va en cicatrización y tiene esa forma de dendrita. Como les decía, la dendrita puede avanzar una úlcera geográfica, se asocia al uso de corticoides tópicos y en general es una úlcera dendrítica más grande. Eh, los bordes están solevantados y vamos a tener las mismas propiedades de la tinción que la úlcera va a teñir con fluoresceína y las células desvitalizadas con la rosada bengala. La úlcera marginal es poco frecuente, pero es una úlcera que se manifiesta en el limbo, asociado a una gran hiperemia local y también, y eso es secundario a una respuesta inmune. Lo anterior es principalmente secundario al efecto viral local, pero aquí se suma un efecto inmune que genera una inflamación importante. Y esto se parece harto al infiltrado marginal por el Staphylo aureus, como la úlcera gris, pero no es tan difícil buscar elementos para poder diferenciarlo. En general, el Staphylo aureus va a tener una blefaritis y con úlcer, o sea, con este infiltrado que va a ser típicamente en los horarios 2, 4, 8 y 10, que son donde se junta el párpado con el borde corneal, con el limbo de la córnea, y es típico la blefaritis, el progreso del infiltrado marginal es circunferencial, no hay neovascularización a diferencia de la úlcera marginal por el herpes. El defecto epitelial casi nunca está, a menos que sea muy tardío cuando uno evalúa al paciente. Y eso, siguiendo con la queratitis estromal, las variantes son estromal inmune y estromal necrotizante. El estromal inmune es solamente una respuesta inmune. Se presenta en el 2% de la primoinfección del virus herpes simple y del 20 a 48% de las recurrencias. Y puede ser primario o venir secundario una queratitis epitelial, endotelitis, queratopatía neurotrófica. Entonces, clínicamente lo que vamos a ver es el epitelio que está intacto, o sea, no tiñe la fluoresceína. Va a haber una infiltración estromal con opacidades punteadas. Inicialmente puede presentar Haze, va a haber edema corneal, o sea, edema estromal, perdón, y va a haber una inyección ciliar y fotofobia. Posteriormente se produce una cicatrización estromal que puede causar o que causa generalmente pérdida de visión y neovascularización. La estromal necrotizante, esta es más rara, se asocia a una invasión viral y una respuesta inflamatoria intensa del paciente. Entonces, el problema de esto es que tiene peor pronóstico. Hay una inflamación que es refractaria a los antivirales, tiene alto riesgo de melting y de perforación. Y como les decía antes, se ha asociado al uso de corticoides sin antiviral en casos de queratitis estromal inmune. Siguiendo, en la siguiente capa de la córnea que se ve afectada es el endotelio. Clínicamente va a haber visión borrosa, fotofobia, inyección y va a haber también reacción en la cámara anterior. Lo que realmente se presenta aquí en las tres formas clínicas es precipitados queráticos, edema estromal y edema epitelial, que las características clínicas en realidad es por la distribución solamente. El disiforme va a ser los precipitados queráticos, el edema estromal y el edema epitelial como un disco que puede ser central o paracentral.
el difuso en toda la córnea y el lineal en realidad como en forma serpentiginosa, generalmente más periférico, que se dirige hacia el centro. Pero en gravedad va en aumento. Por ejemplo, el disiforme, que es el más común, es el menos grave, y el lineal, que es el menos común, es el más grave. Los dos primeros responden bien al tratamiento con corticoides tópicos, pero el lineal en general es de peor pronóstico porque se asocia a un alto riesgo de descompensación corneal y un edema corneal persistente. Y por esto que es necesario usar esteroides y antivirales sistémicos. La endotelitis, como les comentaba, se asocia a una reacción en cámara anterior y eso traduce una iritis, y eso se asocia a elevación de la presión intraocular, que es secundaria a una trabeculitis. Acá se puede confundir con varicela zóster y citomegalo porque tienen presentación clínica similar, y en esos casos podría ser necesario estudio etiológico. Lo bueno de la hipertensión en este caso es que responde muy bien con los corticoides tópicos. Una mención a la iridociclitis, que es una complicación un poquito más grave del herpes simple, perdón, y que es la clínica de una uveitis anterior. Hay fotofobia, dolor, inyección ciliar, precipitados queráticos, reacción en cámara anterior, y lo importante es que acá hay necrosis isquémica del estroma del iris. Eso traduce defectos en la transiluminación al examen físico y secundariamente se producen sinequias posteriores, sinequias anteriores, masas iridianas y neovascularización, que eso pueden llevar a un glaucoma secundario de muy difícil manejo. Y ahí hay un signo clínico característico que es el signo de Amsler, que se va a producir un sangrado secundario a la paracentesis. Secuelas. Las secuelas, que algo habíamos conversado, lo más importante es la cicatrización estromal, porque nos va a comprometer la agudeza visual, y aquí se producen las dendritas fantasmas, que son bien características, nos podrían ayudar a hacer el diagnóstico cuando uno ve al paciente después de mucho tiempo. Los neovasos y la queratopatía lipídica después de la queratitis estromal también, y va a perjudicar y va a ser más riesgoso a la recurrencia en casos de los pacientes que se hagan queratoplastia penetrante. La queratopatía neurotrófica, que la voy a comentar en un ratito, y el glaucoma secundario, que es difícil tratamiento, que lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, la queratopatía neurotrófica en realidad es lo que debemos buscar. Siempre que vemos un paciente con sospecha de queratitis herpética, hay que buscar la sensibilidad corneal. Entonces, es importante usar la proparacaína después de evaluar la sensibilidad corneal, y se puede evaluar cualitativamente con un algodoncito en la córnea o de forma cualitativa con el extensiómetro. Acá el problema en realidad no es la etiología viral directa o inmune, sino que hay una alteración en la inervación corneal y se disminuye la producción de lágrima y de parpadeo. Inicialmente lo que se encuentra clínicamente es que hay una irregularidad epitelial y hay una pérdida del lustrado corneal normal. Esto evoluciona a un defecto epitelial persistente y una formación de úlcera, que si bien se podría confundir con una úlcera bacteriana, acá lo importante es que es una úlcera que no duele. Ahí en la foto se ve, y eso es bien característico, que el fondo del estroma se ve como grisáceo, los bordes poco definidos. El diagnóstico principalmente es clínico, como les comentaba, pero hay algunos test diagnósticos que se pueden realizar. Son un poco engorrosos, el cultivo viral sigue siendo el gold standard, pero en general demora una semana de incubación. Y hay otros como el ELISA, el PCR, que son un poco más costosos, pero son más sensibles y específicos. Y lo menos útil sería la citología y la serología, que tienen menor sensibilidad. En el tratamiento acá es importante comentar el estudio HEADS, que esto comenzó en 1989, para tratar de responder las preguntas sobre el manejo adecuado del herpes corneal. Entonces, en el HEADS 1 se pudo responder que los corticoides tópicos aceleran la resolución de la queratitis estromal con menos fracasos terapéuticos.
Y el retraso del inicio del tratamiento no afectaría los resultados visuales. También se trató de evaluar la eficacia de la ciclovir oral y la queratitis estromal, y se evidenció que no hay beneficio en añadir la ciclovir oral en queratitis estromal por el virus herpes simple. También la eficacia de la ciclovir oral en iridociclitis no se demostró o no hay un beneficio claro en el uso de la ciclovir. Entonces, después de esto, y en base a lo que hemos aprendido en este review del tratamiento, los antivirales tópicos que solemos usar es el aciclovir, el ganaciclovir, que lo que hacen es un efecto de detener la replicación viral porque interrumpen la polimerasa del virus. Son análogos de la guanosina y así se introducen en la replicación, perdón, en el mecanismo de transcripción del DNA y bloquean la continuación de la transcripción. El aciclovir al 3%, importante diferenciarlo del aciclovir al 5%, que ese es el de uso cutáneo. El 5%, si lo usáramos en el ojo, tiene más riesgo de toxicidad corneal, por lo tanto hay que decirle al paciente que tenga ojo, porque se podrían confundir en la farmacia y darle el de 5%. Entonces, la ciclovir al 3% se usa 5 veces al día y el ganciclovir al 0,15 5 veces al día por una semana. Pero también podemos usar los antivirales orales. En general, la queratitis epitelial se puede usar de tópica, pero en casos de, por ejemplo, pacientes pediátricos o pacientes que les cueste mucho aplicarse el tratamiento, puede ser oral también. Y en la úlcera dendrítica en general son 400 miligramos, 3 a 5 veces al día por 10 días. Y la geográfica se aumentaría al doble la dosis y al doble la cantidad de días. Cuando hay compromiso estromal que no tenga úlcera, el aciclovir se administra 400 miligramos 2 veces al día, y si es que hay ulceración es el doble de dosis por 10 días. En el caso de endotelitis, la ciclovir se usa 400 miligramos 3 a 5 veces al día. La importancia del HEDS nos ayudó a determinar si es que podíamos o no podíamos usar el corticoide tópico, y la evidencia era que sí, sí se puede y mejora en la queratitis estromal principalmente. Aquí vamos a usar prednisolona al 1%. Hay otras alternativas, pero esto es lo más habitual que se usa. Y en la queratitis estromal que no tenga ulceración, 6 a 8 veces al día por al menos 10 semanas, y ahí hay que ver y titular si es necesario seguir la dosis o ir disminuyendo paulatinamente. Y cuando hay ulceración, como les comentaba, acá hay un compromiso de infección del virus, digamos, hay que disminuir un poco la dosis a 2 veces al día, y como les comentaba antes, cuando hay ulceración, acá la ciclovir se aumentaba el doble, por lo mismo, por el compromiso del componente viral en ese proceso, en esa patogenia, digamos. Cuando hay queratitis endotelial, se usa igual que la queratitis estromal sin ulceración. Acá hay un review del Cochrane que evaluaba la utilidad de la debridación, y la verdad es que no llegó a conclusiones muy concretas. Dice que no hay tantas diferencias en la curación entre las diferentes formas de queratitis corneal, y los estudios eran difíciles de comparar, pero que sí sugerían debridación antiviral y antiviral que podría cortar la recuperación. Y la recomendación sería debridar al menos un radio adicional a la lesión, pero no hacerlo en queratitis estromal y tampoco en niños. Ahora, sobre la profilaxis, el HEDS-2 se dedicó a buscar factores de riesgo y cómo disminuir la recurrencia. Entonces, acá se pudo demostrar en este estudio que la ciclovir oral, 400 miligramos cada 12 horas, disminuía un 41% la probabilidad de cualquier recurrencia ocular herpética. Disminuía el 50% de la recurrencia estromal en pacientes que ya habían tenido queratitis estromal, disminuía la incidencia de queratitis epitelial de un 11 al 9% y de la queratitis estromal de un 13 a un 8%. Y un 4% de los pacientes del grupo aciclovir y un 9% de los del grupo placebo tuvieron más de una recurrencia anual. Ahora, si es que era eficaz usar aciclovir oral en queratitis epitelial para prevenir la queratitis estromal, eso no fue demostrado.
Entonces, ¿cuándo usamos la profilaxis? La profilaxis la vamos a usar si es que tenemos múltiples recurrencias, al menos 2 al año, si es que las recurrencias son con inflamación, cicatrización o neovascularización, pre o post PKP, si es que hay cirugía refractiva, cirugía intraocular y en pacientes con tratamiento inmunosupresor. Y aquí está la profilaxis, como le había comentado. El aciclovir es 400 miligramos 2 veces al día por un año, o al menos la cantidad de tiempo que se use el corticoide, por ejemplo, en una queratoplastia penetrante. Si se usa más de un año, hay que mantener el aciclovir. Hoy el valaciclovir son 500 miligramos 1 vez al día por un año. El tratamiento quirúrgico depende un poco de las complicaciones que existan. El PKP se ha usado como Ujú. tratamiento de los leucomas posherpéticos, pero Sí. hay una alta incidencia de rechazo endotelial y de recurrencia. Entonces, aquí se ha visto que el DALC tiene menos recurrencia, de un 5 a un 20% versus un 30-40% de la penetrante, y tiene mejor agudeza visual a los 5 años, un 66% en DALC versus un 50% en PKP. Y en casos de queratopatía neurotrófica con defecto epitelial persistente o queratitis estromal necrotizante, se podría usar la membrana amniótica. Ahora, para hablar un poco sobre el virus varicela zoster, es importante que hasta un 20% de las personas que están infectadas pueden involucrar la rama oftálmica del trigémino. Y si involucra la rama oftálmica del trigémino, hasta un 70% va a tener herpes zóster ocular. La patogenia aquí va a ser un poquito más variada, hay un componente antigénico viral, respuesta inmune, vasculitis, compromiso neural y cicatrización. Y el signo característico que nos va a ayudar a determinar si hay un compromiso de la rama del trigémino, oftálmica del trigémino, es el signo de Hutchinson, que es el compromiso vesicular de la punta de la nariz. Clínicamente, entonces, vamos a tener las vesículas comprometiendo un dermatoma que va a comprometer la nariz, el párpado, y los hallazgos en la córnea que son más característicos son estos infiltrados estromales anteriores que son de tipo numulares. Ahora, las manifestaciones oculares son varias, palpebrales, conjuntivales, esclerales, pero 2/3 de los pacientes tienen compromiso corneal. Y de ahí lo más frecuente es la queratitis epitelial puntata, las pseudodendritas, como les comentaba antes, que era diagnóstico diferencial del herpes simple, el infiltrado estromal anterior con estas numulares, y la queratopatía neurotrófica, que aquí es más frecuente, entonces hay que estar más atento todavía. Lo otro son las pseudodendritas que se ven aquí, y acá en este trabajo en realidad se describe la frecuencia de la aparición de las distintas manifestaciones clínicas y el, a cuándo aparecen. ¿Cómo diferenciar el herpes simple del herpes zóster? En realidad, clínicamente se puede porque, bueno, el varicela zoster tiene la característica que tiene un compromiso cutáneo de un dermatomo completo y bien definido. El dolor es mucho más severo en el de varicela zoster. Las lesiones corneales tienden a ser dendrítica en el herpes simple, pseudodendrítica o con las numulares en el varicela zoster. El varicela zoster tiende a cicatrizar más, incluso en el compromiso conjuntival también puede hacer sin bléfaro. Hay mucho riesgo de neuralgia posherpética en el varicela zoster. Se produce una diferencia también en la atrofia del iris cuando hay iritis. Em, el compromiso bilateral, en general, no es muy frecuente en ninguno de los dos, pero puede ser posible en el herpes simple. Y si es que uno encuentra un varicela zoster que se repite, un herpes zóster ocular que se repite, hay que sospechar que en realidad es un herpes simple. Y la recurrencia de la queratitis epitelial es mucho más frecuente, como les decía, en el herpes simple. En el tratamiento, lo más común es usar aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 10 días y valaciclovir 1 gramo 3 veces al día por 7 días. Este es un poco la ayuda al manejo a la neuralgia posherpética, que principalmente van a ser analgésicos eh, habituales, los AINES, paracetamol, el uso de pregabalina, la gabapentina y antidepresivos tricíclicos es lo que se usa habitualmente.
Ahora, lo más importante del herpes zóster es que tenemos vacunas disponibles que son aprobadas por la FDA que nos van a ayudar a disminuir la incidencia del herpes zóster ocular hasta un 51%. Y esto está indicado en pacientes mayores de 50 años. En este estudio de la efectividad de la vacuna recombinante, que es el Shingrix, se vio en este estudio de corte observacional retrospectivo entre el 2018 y 2019 con más de 4.800 pacientes. A esto se vacunó un 3,7% y se vio que había una disminución, o sea, una eficacia global de la vacuna de un 89,1%. Entonces, lo bueno es que es muy buena la efectividad, lo malo es que no hay mucha vacunación. Eh, el mismo año se hizo este artículo editorial de la importancia de la vacunación contra el herpes zóster, que mencionaba que según la CDC, solo el 28% de los pacientes más de 60 años estaban vacunados. Entonces, aquí nos piden, de hecho, en este artículo, que nosotros eh, seamos los que promovamos a los pacientes la vacunación para que así mejoremos la disminución del herpes zóster ocular. Que como les decía, las complicaciones más complejas de manejar es la neuropatía, la queratopatía neurotrófica y también el dolor neuropático posterior a la infección. Como conclusión, la familia alfa herpes viridae es la más importante en el compromiso ocular, incluyendo el herpes simple y el herpes zóster. El herpes corneal es una patología de diagnóstico que es principalmente clínico, donde es muy importante la historia y los distintos hallazgos al examen físico para hacer el diagnóstico diferencial. La patogenia es un daño citotóxico viral y un daño por la respuesta inmune. Los HEADS trials son todavía el gold estándar del manejo actual y nos ayudaron en la profilaxis de la queratitis herpética por herpes simple y en el manejo del virus varicela zoster. Lo primordial va a ser la prevención con la vacunación. Eso tengo para comentarles por hoy.